media horita y la otra media horita, separado. Así que vamos a empezar. Vamos a continuar. A ver, recordando. Teoría de Lamarck, uso y desuso. Lo que se usa bastante se desarrolla y lo que no se atrofia. Jirafa, cuello largo por necesidad. Los orangutanes, brazo largo porque necesitan moverse en los árboles. No sucede así, te dije. Eso fue el postulado de ¿qué? De Lamarck. Coherente, lógico, pero no es exacto. Algunos consideran esta teoría como algo que se puede dar. No, que la epigenética, un asunto, ¿no? Que el ambiente tiene que ver, de hecho, el ambiente permite la presentación, la expresión de genes, ¿no? El ambiente puede determinar algunas características. Ejemplo, si la familia come bastante, entonces van a tener de repente sobrepeso y obesidad. De repente, un asunto familiar, ambiental. Si la gente fuma bastante en la familia, podría haber más cáncer de pulmón. Pero es una cuestión adquirida, más que genética. ¿Qué les parece? Se podría convertir en una especie de, ¿qué? De situación familiar. Segundo, Darwin Wallace. Selección ¿qué? Natural. Que los seres no van cambiados por el medio ambiente, sino que los seres primero cambian. A ver. ¿Le ve? Primero hay variaciones. ¿Y qué hace el medio ambiente? Va ¿qué? Seleccionando, ¿no? Claro, claro. Eso ya, consecuentemente, sobreviven los más aptos. Proceso que Darwin igual le llamaron adaptación. O sea, primero hay cambios, ¿no? La presión selectiva hace que unos seres vayan sobreviviendo y otros se vayan, ¿qué cosa? Extinguiendo. Finalmente sobreviven los más aptos. Eso lo llaman selección, ¿qué? Natural. El medio ambiente va cambiando, ¿qué? A los seres, ¿no? Ya. En el año 1903, un botánico, Hugo de Bryes, uno de los co-descubridores de la ley de la herencia, pero después de Mendel, botánico, él habla sobre los conceptos sobre mutaciones. Las mutaciones, ahora sabemos, son cambios en el ADN. Él decía que las mutaciones eran la única fuente de variación y de evolución. Única fuente de variación y evolución. Ya para esa época se sabía que habían cambios en el material genético. Ahora esos cambios producían seres diferentes totalmente, monstruosos. Imagínate un insecto con super alas, ¿no? Con cromosomas gigantescos por mutaciones genéticas. Entonces, de Bryes postula que una gran mutación puede producir un gran cambio. Ejemplo, que después de 5.000 generaciones, en el arroz, ¡pam!, un gran cambio, y se produce un super arroz. Aunque nosotros, ¿no? Una gran mutación nos puso el cerebro grande. Una gran mutación nos formó los dedos así. O sea que era la evolución, ¿por qué? Por saltos. Allá. Saltos evolutivos. O sea, no decía que había gradualismo. O sea, no considera que es poco a poco, sino ¡pam!, un gran cambio. ¡Pam!, un gran cambio. Ahora sabemos que la mutación puede ser ligeros cambios en el ADN. Pero como la mutación se consideraba como un gran cambio, incluso deformidades, pues le di la palabra mutante, ¿no? Un deforme mutante, un mutante con en vez de brazo, una ala, ¿no? Con 3 ojos, es mutante. Pues no siempre la mutación es monstruosa, por si acaso. Un ligerísimo cambio en el ADN y es mutación. Es otra cosa ya. Hay mutaciones de un punto, ¿no? Donde solamente un gen se altera. Hay mutaciones
¿qué te digo? Génica, ¿no? Donde varios puntos que pueden cambiar sin alterar totalidad del gen. Puede tener una mutación que te produce un color diferente de piel, otra mutación que produce un cambio diferente de color, y otra mutación que produce de repente una talla un poquito más grande. No por eso cambia de especie. Sigue siendo una misma especie. Son mutaciones génicas. Aquí, aquí, acá. Cuando cambia el total de cromosomas, podría ser una mutación cromosómica. Estructural, muy grande. Incluso una gran mutación puede producir la muerte. Si esa mutación produce una enfermedad, te provoca la muerte. O sea, hay mutaciones que son muy fuertes, otras que no. Todos los cambios en el ADN se llaman mutaciones. Cambios en el ADN. Y de Bray, ¿qué cosa decía? Que la mutación era el único motor del cambio. Solo la mutación y nada más que la mutación. ¿Qué les parece? De hecho, ¿qué dice? Ah, que sabes que está un poquito arriba, dice. Hay que subir un poquito la cámara. Ahí. Chas. No se puede. A ver, sube un poquitito ahí. Ya, ahí está. No mucho. Ahí está. Ahí, ¿qué tal? Ahí está mejor, profe. Listo, ya, ya. Ya, Queda. ya ni te metas, ya ni te metas, ya, Ahí, ya. profe, no, ahí nomás, ahí nomás. No, acá llegaría, no, hay mi cámara. Dice. Listo. Ya, entonces, ahí quedó haciendo. Hugo de Bryce. Sí, aquí hay que. Box, ¿sí o no box? Bueno, chicos. Ay, bueno, te sigo contando. Entonces, o sea que la palabra mutación era muy, muy pegada a un gran cambio, ¿no? Pero como te digo, una mutación te puede producir solamente una pequeña variación. De hecho, que las mutaciones son, pero no son la única fuente. Eso hay que ser que la una fuente, ¿no? Pero por grandes saltos, ¿no? O sea, un cambio, ¿sí o no? Un gran salto. ¡Juan! Otro salto. ¡Juan! Otro salto. Acá. Una mutación. Acá. Otra mutación. Y acá, otra mutación. Y así. Grandes cambios por mutaciones. Mutaciones que son cambios en el ADN. El neodarwinismo, o también llamada teoría sintética moderna, se llama sintética porque une todos los conceptos. Moderna porque aparece después, 1931. El representante, un estudioso Domsansky, ruso, en su libro La genética y el origen de las especies. Acuérdate que de Darwin, ¿qué cosa es? El origen de las especies. Pero de Teodosio Domsansky, la genética, considerando que los genes son importantes acá. Recuerda que Darwin nunca habla de genética, ¿no? O sea, nunca habla de genes. Acá sí. Acá. Entonces, primero, el neodarwinismo, hay otros estudiosos también, ¿eh? Claro, él es el representante, vamos a decir. Acá, por ejemplo, acá se basa en ¿qué? En la selección natural. Por eso, se basa en el darwinismo. Por eso, neo-darwinismo, ¿no? Que significa nuevo darwinismo. Pero acá, ¿qué cosa se considera? Considera, por ejemplo, a las mutaciones, o sea, sí considera las mutaciones como el motor evolutivo. O sea, considera
el concepto de Bryce, pero no el único. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué cosa decía de Bryce? Que solo la mutación determina eso. Pero no es el único, ¿no? También, ¿qué cosa considera acá? A la genética de poblaciones. Para esta época ya se hablaba de qué? De genes. Ya se había confirmado cómo se transmitía la información según Mendel. O sea, acá, ¿qué cosa considera? ¿Las leyes de qué? De Mendel. Las leyes de Mendel. Y ¿qué cosa considera además? Aquí. No, al contrario, rechaza los principios de quién? De Lamarck. Rechaza los principios de Lamarck. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, ¿no? O sea, no considera nada de Lamarck. Dice, no, Lamarck no. Lo que se hereda o lo que se adquiere no se hereda. Si la jirafa adquiere cuello largo, eso no se hereda. Porque es producto del ambiente, cosas así, ¿no? Si tú haces bastante ejercicio y te pones musculoso, no significa que tu hijo se va a poner igual. ¿Sí o no? ¿Viste? Ya sabes. Entonces, ¿cuál sería entonces acá las fuerzas evolutivas? Según este asuntito. Serían las mutaciones. Ahora sabemos cómo es. Que logran variación. Producen nuevos alelos. O sea, un nuevo alelo se debe que a las mutaciones. Un nuevo alelo. Y que es importante que haya variabilidad. La variabilidad causada por qué? La mutación que es la base, ¿no? Y la variabilidad es promovida por qué fenómenos. Por la meiosis, por ejemplo. ¿Cuál es otro factor? La reproducción, ¿qué? Sexual. Que logra variaciones. La migración genética. Por ejemplo, cuando el mundo comenzó, cuando la gente de Europa se juntó con los africanos, de ahí viajaron por todos lados y se mezclaron, los rasgos que estaban más o menos homogéneos en un lugar, europeos, no caucásicos, blanquiñosos, africanos, oscuros, no, ensortijados, asiáticos, con la piel más amarilla, y los indios, ¿no? Que no se conocían, que estaban al otro lado del mundo. Ahí eran separados, pero cuando se comenzaron a mezclar, se produce toda la variación que hoy conocemos, ¿no? No hay solamente caucásicos, no hay una mezcla. Es la migración genética. La migración genética. Bien importante. La selección que natural actualmente también se le conoce como presión selectiva. O sea, la presión selectiva, lo que te conté, ¿no? Lo que te dije, no, si hay árboles con tronco marrón, y ahí viven insectos marrones y verdes, la presión selectiva, ¿qué cosa hace? Los pájaros que comen más verdes y dejan a los marrones sobrevivir. Entonces, por esa presión selectiva, los marrones ahora serán más abundantes. Y quién sabe, algún día todos los verdes se pierden, solamente quedando ¿qué? Los marrones. Hasta que aparezca otra característica en las aves que reconozcan entre los marrones al que tiene de repente mayor tamaño. Y se vuelve a producir presión selectiva. Hay un fenómeno
que se llama deriva génica. La deriva génica incluye cambios prácticamente al azar. Por ejemplo, si hay un millón de cucarachas y hay 20.000, hay 1 millón de cucarachas, la mayoría son marrones y hay 50.000 grises. Si tú pisas 10 grises no pasa nada, porque hay miles. Pero ¿qué pasa si hay 20 cucarachitas y hay una gris? Y tú pisas de gris. Mira que estás eliminando el porcentaje, el mismo porcentaje que la gran población. Pero como la población es pequeña, solamente matando esa gris, solo quedarían marrones. Eso provocaría un cambio, sin ninguna presión selectiva. Fue prácticamente casual. Esos cambios al azar, en una pequeña población, ¿cómo se llama? Deriva génica. La deriva génica es una pequeña población. Cuando eso sucede en una gran población, casi no hay mucho impacto. Porque hay una gran cantidad, pues, una gran cantidad. Tal vez en el mundo pasó eso, ¿no? Cuando alguna vez la gente tenía ojos, en alguna población pequeña de Europa habían ojos violetas, ¿no? Entonces algunos decían que esos ojos tenían que ver con el demonio. Y tal vez mucha gente fue eliminada. El diablo. Entonces los genes se eliminaron sin ninguna presión selectiva, simplemente se eliminaron. Y se perdió ese gen para siempre. Eso fue deriva génica. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo. Pero eso, como te digo, la deriva génica, ¿cuándo se hace más notable? Cuando son pequeñas poblaciones. A veces, como te digo, no tiene nada que ver con una línea de evolución, sino el azar. Ya. En la versión génica son cambios aleatorios. Voy a poner acá. Cambios aleatorios en pequeñas poblaciones. ¿Qué significa aleatorios? Al azar. En las frecuencias génicas. Aleatorios. En una pequeña población. Eso es lo que sucede. Son las fuerzas, ¿no? Que se consideran. ¿Qué te parece, chicos? No sé si está clarito el asunto. A ver, de nuevo. Claro, se puede perder, como te digo, una característica, pero al azar, ¿no? No, imagínate, claro, en pequeñas poblaciones. Cuando la población es muy grande, es un poco más difícil porque hay muchos de esta misma característica. En una población pequeña puede ser que se cambie. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sencillo. Si hay aves rojas, marrones, azules que migran, y por ahí en esa migración, 20 pajaritos se pierden y se van a otra isla. Y ahí encuentran un lugar adecuado. 20, solamente azules. Y una amarilla. 20 azules, todo lo que eran negros, amarillos, se van de frente. Y acá solamente quedan 20 azules y una amarilla. Y la amarilla se muere por infección. Entonces en esa isla, ¿qué cosa quedaría? Solo azules. Y quién sabe, ahí se multiplican, ya no se van nunca. Porque encuentran que un lugar adecuado, recursos. Y con los años, esa población sería solamente que azul. El resto seguiría su vida migrando, amarillos, azules. Esa pequeña población produce un efecto llamado fundador. Después esto, por ejemplo, sería otro ejemplo de deriva génica. Un cambio así aleatorio. No sé si se entiende lo que te estoy contando. Como te repito, hay muchos factores que pueden influir en la evolución. Yo solo te estoy contando unos cuantos. ¿Qué les parece, chicos? No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. De Braille es solo mutaciones y saltos. Claro. El neodarwinismo mezcla todo, une raíz de concepto de Darwin, rechaza la mar, usa mutaciones, conocimientos mendelianos, conocimientos de genética, ya otros conocimientos.
Con el neodarwinismo se confirma de que los cromosomas son, son las estructuras donde están, donde están los genes. Con el neodarwinismo. ¿Qué les parece? ¿No? Ya. Y lo último que te voy a contar no es nada del otro mundo. Y con esto ya acabamos el asuntito para hacer la guía. Mira, mira. Por último, hay evidencias. Las evidencias se han ido recolectando a través del tiempo. Ah, chicos, hasta acá, hasta acá. A ver, hasta acá. Hasta acá, solo hasta acá. ¿Hago una pregunta? Ah, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Antes de continuar y hacer la última parte, podemos hacer unas cuantas preguntas de la guía. Acá la tengo. A ver, abran entonces la guía. Unas cuantas preguntas. Sí, aquí también está. Gracias. Sí, 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 sí. Y la tengo como la enviaron. Aquí está. Entonces, a ver, la 1 ya hicimos, ¿sí o no? Ya está la 1. Dice la 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al concepto de selección natural? ¿Cuál no corresponde al concepto de selección? A ver, ¿cuál sería? Habla. ¿Cuál sería? Está fácil, está fácil. Facilón. La D, ¿por qué? Pues dice que los seres cambian para adecuarse por necesidad. Esa es la marca. Y no selección, ¿qué? Natural. ¿Sí o no? Ya, a ver. Ahora pásate a la 5. Pásate a la 5. No, todavía no, todavía no. Todavía. No, no. La 6, sí, todavía no. Todavía. A ver, la 7. La 7 sí es lo que hemos conversado. Se tomaron medidas para recuperar una especie y se incrementó el tamaño de su población. Después de que estuvo expuesto a una extinción por depredación. O sea, habían... ¡Wow! Y entonces quedó una pequeña población. Mira, mira. Ya quedó una pequeña población, pero comenzó a crecer. Sin embargo, como se ha hecho crecer esta población, se registró una alta uniformidad genética. O sea, solo quedaron un solo tipo de ¿qué? De estos individuos. ¿Por qué si antes habían marrones, blancos, grises, manchaditos? Ahora solo son marrones. ¿Qué habrá pasado en esta pequeña población? Que está al borde de la extinción. ¿Cuál sería? La letra C. Hubo deriva génica. Es decir, algunos genes que se perdieron ya no se consideraron. Y se incrementó el tamaño de esa pequeña población con los genes que había. Se perdieron genes, de hecho. Se perdieron genes. De repente, solamente quedan marrones. Se perdieron los grises, los blancos, los manchaditos. Esa pérdida de genes en esa pequeña población deriva ¿qué? Deriva genes. Eso. Ya, la 8 ya está. Ahora, la 11. La 11 está para aplicar. Un médico le aplica un antibiótico a una persona que tiene una herida infectada por una bacteria. Sin embargo, dado que algunas bacterias aportan un gen que codifica la enzima que destruye los antibióticos, algunas bacterias sobreviven, ¿no? Se prosiguen con la infección. ¿Cuál teoría bacteriana explicaría la evolución? ¿Cuál sería? El antibiótico mató a la mayoría, Juan. Pero algunos sobrevivieron, ¿por qué?
porque eran inmunes al antibiótico. Eran inmunes al antibiótico. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver. Dice la primera. La selección del más apto ejercida por el antibiótico de Darwin. La herencia de los caracteres adquiridos. La aparición de mutaciones ocasionadas por el antibiótico. La generación espontánea de... No, ¿cuál sería? ¿La cuál sería? ¿Cuál sería? No veo que me estén contestando. Habla. Habla. C. La C no es, la C no es. Te está diciendo ahí, ¿qué está diciéndote? Que el antibiótico, ¿a quién permitió sobrevivir? Te ha dicho que sufre mutaciones. ¿Quién te ha dicho eso? Yo no te he dicho eso. Es la A, por supuesto. ¿Cuál fue el medio seleccionado? El antibiótico. ¿Sí o no? O sea, ¿a qué corresponde? No hablo, Darwin, de los antibióticos. ¿Pero a qué teoría correspondería? A ver. No, la B no puede ser porque es de la marca. La presión de mutaciones ocasionada por el antibiótico. O sea, el antibiótico provocó la mutación y cambió. No. En este caso, la mayoría se ha muerto. A ver, otra. En la teoría de los caracteres adquiridos, postulada por Lamarck, serán de jirafas que poco a poco fueron desarrollando su cuello. Este carácter modificado fue heredado de los asiáticos. Hacia el final se obtuvieron animales con cuellos enormes. Punto. Postular que en la población existían jirafas de cuello largo y cuello corto, y que solo de cuello largo sobrevivirían, sería cuestión de qué. ¿Eso sería de qué? Claro, porque la marca conseguiría que la jirafa fue estirando su cuello, ¿sí o no? Listo. La 13. En el origen de las especies, Charles Darwin propone que las especies evolucionan naturalmente y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado, ¿no? O sea, se puede buscar a un antepasado común. Darwin sugirió un mecanismo para evolución, la selección natural en la que los rasgos que ayudan a un organismo sobreviven y se reproducen a lo largo del tiempo. Esta teoría evolutiva no solo fue propuesta por Darwin, sino también por Wallace, de forma paralela, postulando el hecho de que el factor ambiente que habla, el factor ambiental que claro, ya está, listo. Listo. ¿Cuál sería? Según Darwin, la B no es la B. La B, el factor ambiental permite el exterior más ventajoso. O sea, el ambiente que en vez de ser, no, es de la marca. Es de la marca. ¿La respuesta cuál es? Habla.
La C. La C, no la D. La C, no la D. ¿No? Claro, la D no es. En la número 13, ¿no? La respuesta, ¿cuál es? La C. El ambiente, ¿qué cosa cumple un factor, como les dije? Seleccionador, ¿no? Ya. Hasta ahí está bien. La última parte se va para terminar la guía, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto te lo explico rápido porque no es nada del otro mundo. Las evidencias son las pruebas, ¿no? Pruebas de la evolución. Por ejemplo, las pruebas que paleontológicas. ¿Qué cosas se comparan acá? ¿Comparaciones de qué? De los restos que fósiles. Los fósiles son como fotos del pasado. No fotos del pasado. Que permiten ver, pero en fotos en que en rocas, pisadas, huellas. ¿Cómo fue el pasado? Ordenando estos fósiles por su tiempo y utilizando técnicas, ¿no? Técnicas de fechaje, ¿no? Con sustancias radioactivas. Es un asunto, ¿eh? Se podría saber cómo fue el desarrollo evolutivo. Los restos que fósiles son pruebas paleontológicas. Las otras pruebas, por ejemplo, son las pruebas biogeográficas. Cuando comparan dos seres vivos, ¿no? Distintos. Por ejemplo, te comentaba que, según la teoría de Alfred Wegener, ¿te acuerdas? De la deriva continental en geografía han hecho eso. El mundo era un solo continente Pangea. Luego se separan la Eurasia y Gondwana. Luego Gondwana, ¿en qué? En Sudamérica, África, Oceanía. Por ejemplo, hay aves corredoras en las tres. Cuando fue Gondwana, había una ave corredora que se movía por todo el continente, supercontinente. Pero cuando se separa, forma avestruz. Acá en Ñandú y en Australia, el emu. Son semejantes. Pero están bien lejos, pero eso indica que cuando hubo un solo continente, había un ancestro común. Cuando se comparan, no, acá son pruebas biogeográficas. Ejemplo, o puede ser, ¿no? El jaguar en África, perdón, en América, y leopardo ¿en qué? En África, separados, pero similares. Cuando comparan en lugares, es prueba biogeográfica. Luego, las pruebas de desarrollo, ¿qué? Embrionario. Hoy el embrión del humano con el del pollito son muy parecidos. Muy parecidos incluso a los de la mosquita. Se ve como los seres han ido cambiando. O sea, ¿por qué los seres tienen un desarrollo similar? Porque hay un ancestro común, pues. ¿Sí o no? Ya. Después ¿la qué? La bioquímica comparada, ¿no? La bioquímica, que constituye evidencias moleculares. Ejemplo, cuando se compara la hemoglobina, cuando se compara la insulina de los diferentes seres, cuando se comparan los citocromos, cuando se comparan las secuencias del ARN mensajero, etc., se pueden encontrar similitudes. Si pasé con humano, una secuencia muy parecida, casi igual de la hemoglobina. La oveja un poquito más lejos, el reptil así, y así. Se van comparando. La prueba de la citogenética. ¿Qué cosa comparan? La cantidad de ¿qué? De cromosomas. Cantidad de cromosomas. En el humano hay 48, 45, o perdón, 46. En el chimpancé 48. Similares, en el perro más lejos 78. ¿Ah? ¿Qué les parece? Luego tenemos las pruebas de ¿qué? Citogenética,
embriología, biogeografía, paleontología, las pruebas taxonómicas. Oye, la clasificación nos ha indicado que los seres del mismo grupo tienen el mismo desarrollo evolutivo. Ya veremos eso en taxo. Pruebas taxonómicas. Y tal vez la más importante es, y la más sencilla de entender, la prueba de la anatomía comparada. Ya la otra semana hacemos una evolución así sencillita de lo que es el humano, ¿no? Que nos echen esto en historia. Vamos a hacer una cuestión así chiquita, pero ya la próxima semana, junto con Origen de la Vida. Oye, la anatomía comparada, como su nombre dice, compara los órganos. Hay 3 tipos de herramientas. Miren, chicos. ¿Qué son los órganos homólogos? ¿Qué es homo, chicos? Homo. Igual o diferente. El mismo origen. Mismo origen y estructura. Pero la función ha cambiado. Función diferente. Mira. Ejemplo. Vamos a poner aquí a los mamíferos. Todos tienen el mismo origen. A ver acá, Juan. Ponemos al hombre. Ponemos acá un caballo, una ballena y un murciélago. Oye, tienen el mismo origen. Tienen los 4, tienen brazo. Los 4 tienen húmero, radio, cúbito, falange, los 4. Solo que el brazo, el humano, ¿qué cosa ha formado? Brazo, ¿no? Con mano. ¿Para qué? Para manipular, levantar, ¿no? ¿Ah? El caballo tiene pata anterior para sostenerse, para correr. Nosotros no corremos en 4 manos. ¿Sí o no? La ballena, ¿qué cosa ha formado? Aleta para nada, pero también tiene húmero, radio, cúbito, todo tiene bonito. ¿Y el murciélago qué cosa tiene? Ala para volar. En ese caso, mira, la evolución se conoce como evolución ¿qué? Divergente. Lo que vemos al principio de hoy, ¿no? De uno salen varios. Evolución divergente. Mismo origen. Diferente función. Otro ejemplo, ¿no? El aparato bucal de la mosca. El aparato bucal de la hormiga. El aparato bucal del zancudo, chupador, y el aparato bucal de la cucaracha. Diferentes aparatos. Lamedor, picador, ¿no? Pero tienen el mismo origen, solo que la función es distinta. ¿Qué te parece? O el pico del tucán, ¿no? Tremendo pico. Diferente el pico de qué? Del colibrí. Pico del águila. Son diferentes, ¿o no? Esos también son ¿qué? Homólogos. O sea, la función es distinta, pero la misma estructura y función. Digo la misma estructura y el mismo origen. B. Los otros órganos se llaman análogos. Miren, chicos. Los análogos serían al revés. Vamos a poner acá. Acá tienen diferente origen. Y estructura, ¿no? Pero acá tienen la misma función. A ver, ¿cómo es eso, profe? Nada del otro mundo, mira. Por acá uno, por acá otro y por acá otro. Acá la mosca. Acá la paloma. Y por acá el murciélago. ¿Qué tienen los 3?
Alas para volar, ¿sí o no? La misma función. Acá la evolución, ¿cómo se llama? Evolución convergente. ¿Qué te parece? Acá era divergente, porque acá se abre. Acá se une, que es convergente. Otro ejemplo acá. Tiburón y ballena. Y pingüino por ahí. ¿Cómo usan sus extremidades anteriores? ¿Para qué? Para nada, pero uno es ¿qué? Pez, el otro es mamífero, otro es ave. Esos son análogos. Chicos. No sé si se va comprendiendo. Mira que es al revés. Acá mismo origen, pero diferente función. Acá diferente origen, pero la misma que función. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Te pregunto. Las patas posteriores de la pulga y las patas posteriores del canguro. Pulga y canguro, ¿qué hacen los dos? ¿Qué hace pulga y canguro? Los pueden ¿qué? Saltar. O tú no vas a pensar que el canguro vino de la pulga. Así como creen que el dinosaurio venía del pollito, ¿no? O al revés, ¿no? Que el pollito del dinosaurio. C. Los otros términos, ¿cómo se llaman? Vestigiales. O también llamados ¿qué? Rudimentarios. Estos animales han perdido su forma y función ancestral. Han perdido su forma y función ancestral. Pero aún existen, ¿no? Por ejemplo, a ver, el coxis. Vestigial. Se supone que es nuestra cola, ¿no? Pero no es cola, pero ya se ha perdido. El apéndice secal, que hasta tienen que sacártela, ¿no? No tiene función. ¿La muela de qué? La muela del juicio. ¿No? Los ojos del topo. ¿Qué te parece? Las espinas del cactus. Lo que prácticamente no sirve para nada, eso se va a vestigial rudimentario. ¿Qué les parece? ¿Qué se parece? A ver, dice que no se ve. Ve, está todo esto con. A ver. Ya está bien, ya está, mira. Por una letra que no se ve hoy. Por una letra, ¡no se ve! O sea, por una letra ya no entiende ya. Como acá no se ve la olla, no dice que dice, ya no sabe que dice murciélago. Murciégalo. A ver, terminamos el asuntito con las preguntas, a ver. Dale, la clave de los que faltan, a ver. Que se perdió. No estoy bien entonces lo que te estoy preguntando, lo que estoy diciendo, ¿ya? Si te preguntan qué es la evolución, tú al toque, ¿qué cosa dirás? Cambia la posa génica de una población, ¿sí o no? Ya. Por ejemplo, si te dicen, ¿cuáles son los órganos análogos? Los que tienen qué cosa? Misma función, pero diferente origen. Te acordaba que era la especiación, la formación de qué? De especies, ¿sí o no? Darwin, ¿de qué habló? Te pregunto, ¿Darwin habló de genes? Te pregunto, ¿Darwin habló de genes, sí o no? Habla. No. ¿Darwin habló de alelos? ¿De leyes de Mendel? No. ¿Darwin habló de selección natural? Sí. ¿Darwin habló de que el ambiente selecciona a los aptos? Sí.
La Mar habló que la jirafa era selección natural. No, la Mar dijo que la jirafa, ¿qué era? Por la fuerza. De verdad es de que habla de mutaciones, ¿sí o no? Entonces, la Mar, ¿qué dice? Que el ambiente va, ¿qué? Cambiando los seres poco a poco hasta que los cambie. Que las plantas altas hacen que la jirafa tenga el cuello, ¿qué? Largo. Que si hay bastante frío, poco a poco se va destruyendo, ¿qué? El pelaje, ¿sí o no? ¿Qué escribió Lamarck? Filosofía zoológica. ¿Qué escribió Darwin? El origen de las especies. Y Domzhansky, la genética y el origen de qué? De las especies, para que sepas de qué se trata, ¿no? Ya. A ver las clavecitas entonces, terminamos, chicos. Antes que se vaya. Antes de terminar, hacemos nuestras claves. A ver, aquí lo tengo. Entonces, a ver, la 1 ya está. La 2 ya está. La 3. Las aletas de jureles y delfines. Jureles que son peces, delfines que son mamíferos. ¿Qué sería? ¿Qué sería? La de, claro. Las alas de moscas y palomas. Ahí está. Alas de moscas y palomas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Habla. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Análogas, sí. ¿Cuál no corresponde a evidencia y evolución? La 5. ¿Cuál no es evidencia? Homólogos sí son. Análogos sí son. Para nosotros la selección natural es un factor. Una fuerza. 6 ya hicimos. La 7 ya hicimos. La 8 ya hicimos. La D. La 9, eso no te hemos dicho la otra semana. Pero te voy contando, ¿no? A ver, personalización, el desarrollo de la capacidad manipulativa. Sí. ¿Con qué se inicia el desarrollo de la capacidad manipulativa? ¿Cuál fue un factor para que pueda utilizar las manos? Habla. Homo erectus tuvo un cerebro más grande y produjo herramientas. No, eso fue después. La C. El bipedismo. ¿Qué es bipedismo? ¿Qué es bipedismo? Que suelta las manos, pues entonces cuando camina derechito suelta las manos. Buen cerebro. Manos libres, se puede, pues. La C. En la 9 la C. La 10, la C también. Claro. Cuando caminaba así en 4 manos no podía manipular. Cuando se para, deja la mano libre y tiene buen cerebro, vamos ahora a fabricar. Lógico, ¿no? Lógico. Deja la mano libre, ya está. La 11, ya hemos dicho la A. A ver, ¿cuál sería? La 12, ya está. La 13 también. La 14 la C y la 15 la B. 14 la C y la 15 la B. 14 la C y la 15 la B. Muy bien. Con eso, chicos, estamos terminando el tema de hoy. La otra semana hacemos un par de cositas sobre humanos y origen de la vida, ¿no? Ya está. A ver qué tal tema. A ver, ahora el quiz. El quiz. Neodarwinismo. ¿Cuál es neodarwinismo? Eso lo pedimos al principio. Cambios graduales en la posagénica, ¿sí o no? Neodarwinismo. ¿Qué han puesto? ¿Qué dice? Ya varias productivas. Y al principio hemos dicho, a ver, ¿qué es la evolución? Miren tu teoría. Cambios en la posagénica en la población. Ya está, listo. Estamos fácil. Macroevolución y especiación, pues. La formación de 2 especies a partir de una. ¿Cuántas veces me dije? Pues ahí la mayoría marcó bien, supongo. Ya, a ver.
¿Cuál no corresponde al concepto de selección natural? Claro, porque nunca él habló de genes alelos. Darwin nunca habló de alelos, y ni siquiera sabía lo que eran genes. ¿Sí o no? Ya, sigue. Nada más, ya. Chao. El profe dice que debieron sacar 100%, que todo les ha explicado. Muy bien, chicos. Entonces, denme un minuto, por favor. Terminen de marcar la encuesta. Terminen de marcar la encuesta y denme un minuto para poder instalar la clase de química, ¿sí? Aprovechen y estirarse un ratito. Ya vuelvo.